Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Vamos a poner delante del Señor este estudio, que vamos a empezar una serie de estudios de angiología, parte 1. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti este estudio. Te lo entregamos. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Este va a ser la primera parte de angiología. Vamos a hacer una serie de estudios sobre este tema tan fascinante como es los seres creados o los ángeles. En la palabra de Dios, en Ezequiel, capítulo 28, se nos habla del rey de Tiro. El rey de Tiro, cuando usted lee este capítulo, usted dice que es imposible que un ser humano tenga las características que se hablan aquí de este personaje. Pero realmente el rey de Tiro es un simbolismo de Satanás. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Vean qué interesante cómo aparentemente la gente cree que esto está hablando de un emperador, ¿verdad? Pero realmente aquí nos enseña lo que había en el corazón de Satanás, o Lucero, o Luzbel, que significa estrella de la mañana, al principio, en el momento en que él fue tentado para caer. Su corazón se corrompió. La Biblia no enseña cómo fue que él se corrompió. La Biblia no nos da una señal exacta de cómo fue que en él se depositó ese orgullo, pero sí nos da ciertas características de la prepotencia, porque Dios lo había hecho como su primera creación. Acordémonos que los ángeles son seres creados por Dios, son seres que no son eternos. Son duraderos, pero no son eternos, amados. Mucha gente cree que los ángeles son eternos, pero no son así. En este estudio de angiología, que vamos a llevar una serie muy completa sobre ellos, vamos a sacar muchas dudas que a través del tiempo, a veces usted ha visto películas, ha leído libros, y usted ha dicho: ¿será cierto esto de los ángeles o no será cierto de eso? ¿Son visibles? ¿Qué pueden hacer los ángeles? ¿Qué no pueden hacer? ¿Se pueden presentar a las personas? ¿Pueden transformarse como seres humanos los ángeles? Y muchas preguntas que tal vez usted tiene duda con respecto a este fascinante tema que es la angiología. Vamos a ver, en nuestro primer apartado, vamos a ver lo que son ángeles buenos y después ángeles malos, que sería demoniología. Todo va a ser estrictamente basado en la palabra de Dios. Por eso le invito a que usted se una a esta página, sea parte de suscriptores de esta página, para que no se pierda ninguno de los estudios que a partir de hoy vamos a llevar con respecto a este fascinante tema de angiología. Si usted tiene alguna pregunta, búsqueme en mi perfil Marlon C. Torres y me manda su consulta con respecto a los ángeles y la podemos evacuar aquí a través de estos estudios. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Dice que él dijo: yo soy un Dios y en el trono de Dios, vean qué interesante, estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vea que dice: has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es interesante cómo la palabra nos enseña que en el pensamiento de Lucero, que en ese momento era Lucero, que significa estrella de la mañana, él ya pensaba, él seguro estaba cerca de la presencia hermosa de Dios, y él decía: ¿por qué no permito que me adoren a mí? ¿Por qué él tiene que recibir toda la gloria, toda la honra, si yo la puedo recibir? Entonces Ezequiel 28 nos enseña cómo él empezó una revolución celestial, hablándole a otros rangos celestiales y diciéndoles: vamos, destronemos a Dios y yo tomo el lugar. Y me imagino, la Biblia no nos enseña, pero nos imaginamos que tal vez él, convenciendo a todos los rangos, porque la Biblia no nos dice exactamente que
él nada más convenció a los rangos, nada más dice que él fue y convenció a otros ángeles para que se le unieran en su malvado presentimiento o deseo en su corazón de querer ser adorado como Dios. Vean qué importante, dice, he aquí, versículo 3 de Ezequiel 28, he aquí que tú eras más sabio que Daniel. No hay secreto que no te haya sido oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido como plata y en tus tesoros. Es importante entender que para Dios lo más valioso es el conocimiento, la sabiduría. Proverbios dice que la sabiduría y el conocimiento es más valioso que cualquier tesoro de la tierra. Por eso aquí nos dice que él había acumulado tesoros, había acumulado riquezas, había acumulado muchas cosas en él. Entonces, esos son valores que Dios nos enseña a través de su palabra, que lo más importante es el conocimiento de su palabra, el conocimiento de la sabiduría de Dios. Entonces, versículo 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. No significa que él estaba lleno de oro, que mucha gente piensa eso, no. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esas son las riquezas que habla la palabra, que nos enseña también aquí en Ezequiel 28. Versículo 5 dice, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, o sea, en tus tratos, ¿verdad? Has multiplicado tus riquezas, o sea, la sabiduría que él tenía iba creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque los ángeles aprenden. Y eso es algo que vamos a aprender a través de estos estudios, amados. Los ángeles aprenden a través de la observación. Ellos van adquiriendo el conocimiento, al igual que usted, al igual que yo, en cierta manera, saben más que nosotros. Sí, claro, porque son prácticamente de una existencia bastante amplia. Y eso lo vamos a descubrir a través de este estudio. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, que quiso ser como Dios, dice el versículo 6, entonces, ¿qué hizo Dios? Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros y los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y sus espadas, y marcharán, dice el versículo 7, y mancharán, tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Toda esta parte de estos versículos más adelante los vamos a ir desenlojando conforme vayamos avanzando en este estudio de angelología, porque hay mucho que explicar con respecto a este pasaje, de dónde y el origen de Lucero o Satanás, que ese fue el nombre que se le dio a él cuando él se corrompió en su rebelión contra el Señor. El versículo 8 dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres. Dios lo pone en un nivel como de un ser humano, siendo él un ángel, ¿verdad? Entonces lo degrima. Prácticamente baja su rango a una altura de un ser humano, a un nivel como un ser humano, dando a entender de que él es simplemente una creación, dando a entender de que él es totalmente inferior a Dios. Pero él en su arrogancia, él en su prepotencia, él en su orgullo, él dijo, no, yo soy más fuerte que Dios, yo soy más poderoso que Dios. ¿Y por qué él pensó esto? Amados, porque si usted estudia esto, usted se da cuenta que primero fue el primer ser creado por Dios. Segundo, estamos hablando de las criaturas angelicales, de una vez aclaro. Segundo, que todos los ángeles lo buscaban a él para pedirle consejo, para que él fuera y hablara con Dios, porque él era la voz inmediata, o se puede decir que era el mensajero inmediato de Dios. Entonces, a él ver que todo el mundo lo buscaba, a él ver que todos los ángeles buscaban su consejo, le pedían cómo es ir y presentarse delante de Dios para consultar, entonces él se sintió grande, se sintió poderoso, se sintió magnífico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos donde él fue
corrompiéndose. Su mentalidad, llamémoslo así, para poder entender un poquito a los ángeles, él empezó a decir, si todos los ángeles me sirven, si todos los ángeles están a mi disposición, ¿por qué no puedo ser el líder de ellos? ¿Por qué no puedo ser el que reciba toda la adoración que la recibe el Hijo, que la recibe el Padre, que la recibe el Espíritu Santo, si yo también puedo recibirla? Y así vemos cómo el orgullo empezó a entrar en él. Es importante recalcar que la caída de Satanás vino por orgullo, por prepotencia, por un ego elevado, que eso fue lo que hizo que él cayera junto, no solamente él solo, la Biblia nos enseña que él cayó con las 3/4 partes de los ángeles del cielo. Y más adelante vamos a hablar sobre ellos y los rangos que más o menos nos dan una idea a la Biblia de cuáles rangos cayeron junto con él, porque él no cayó solito. Él cayó con un montón de ángeles, excepto 4 que están en el Tártaros, que más adelante vamos a hablar de ellos, en un lugar que está en el Éufrates, que ahí están, que van a salir. Apocalipsis capítulo 9 nos enseña que van a salir un día, un lugar y una hora determinada en la historia humana para atormentar a la humanidad que quede, que se haya quedado y no se haya ido en el rapto de la iglesia. Vamos a continuar, amados. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino, versículo 11, a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre. Esta es una expresión que también se le da a Jesucristo, pero en este momento se le está dando al profeta, Hijo de hombre, señalando que él es un hombre que está al servicio de Dios. Es una expresión que aparece en varias partes de la Biblia que se le hablan a los profetas que sirven a Dios. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. Vean qué importante lo que dice el versículo 12 de Ezequiel 28, donde ya el Señor nos está dando una claridad de Satanás o Lucero antes de caer. Eras el sello de la perfección. O sea, él era el principal, el primer ser angelical creado por Dios, y dice que era el sello de la perfección. Casi un ser perfecto, hermoso, maravilloso, porque cuando sigamos leyendo vamos a ver la hermosura con la que Dios creó a Lucero y que luego se corrompió. Y ahí vemos donde los ángeles tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no hubieran tenido el libre albedrío, no hubieran caído, no hubieran tomado la decisión de vivir independientemente de Dios. Muchos decidieron quedarse con Dios, otros no. Otros decidieron seguir a Satanás en su rebelión y convertirse en lo que nosotros conocemos hoy como los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que encontramos en Efesios capítulo 6 del 1 al 20. En el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vean qué interesante que dice que en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Usted lee Génesis 1:1 y Génesis del 1 al 26, ¿verdad? O todo el capítulo de Génesis 1, vemos que ahí ya andaba Satanás, se paseaba. Tanto así que él se metió dentro de una serpiente para tentar a Adán y Eva para que se rebelaran contra Dios. Entonces ya aquí nos da una luz de que ya Satanás había caído anteriormente, que en el momento en que el Señor había ya empezado la creación, en Génesis 1:1, ya Satanás había caído, ya Satanás tenía su nombre de Satanás o demonio, y ya había sucedido esto que estamos leyendo. Eso significa que en tiempo muy atrás, que la Biblia no nos enseña exactamente el tiempo en el que Satanás cayó, pero sí nos enseña y nos revela que ya para ese momento de Génesis 1:1 ya Satanás se había rebelado contra Dios. Entonces, de toda piedra preciosa, vea qué hermosura como era él antes de corromperse. Era tu vestidura de cornalina. El apóstol o el profeta, perdón, él usó ciertos simbolismos obviamente humanos para describir la belleza con la que Satanás era o fue creado. Topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, dice, carbunclo,
esmeralda y oro, y los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo gozo, hubo alegría de la creación que Dios había hecho. Dios estaba orgulloso de haber creado a Lucero, que significa estrella de la mañana. Así Dios lo describió como el ser hermoso, un ser inteligente, un ser poderoso y un rango arcángel. Él era un arcángel, todavía sigue siendo, pero en este momento, en esta etapa que estamos, él es un arcángel. Ese es el lugar que él tiene o él tenía allá. Ahora, vean qué importante es lo que dice en el versículo 14. Dice, tú querubín, oiga, grande protector. Ok, aquí vemos que era un querubín, ¿verdad? Que era uno de los rangos que él tenía. Era un arcángel, era un querubín, que más adelante cuando veamos los rangos vamos a ver quiénes son los querubines, los serafines, los seres alados. ¿Quiénes son todos estos rangos? Que la Biblia sí nos habla un poquito de cada uno de estos rangos. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Cuando habla esto en el versículo 14 está hablando de la presencia de Dios. Acuérdense que el fuego en la Biblia representa juicio, pero también representa la presencia de Dios purificadora. Entonces, en este concepto o en este contexto, lo que está hablando es de la santidad, de la belleza de Dios, de lo perfecto que es Dios. El fuego tiene esos dos significados en la Biblia. Justicia, ira, pero también santidad y pureza, porque el fuego purifica. Entonces representa las dos cosas. Vamos a continuar, amados. Versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, ¿qué quiere decir esto? En el versículo 16, a causa de tus relaciones con otros ángeles, él iba hablando con otros, tal vez de otros rangos, y les iba diciendo, oye, ¿por qué no te unes a mí? Y yo me hago su líder y ustedes me siguen a mí, me adoran a mí y yo los dirijo a ustedes. Aquí vemos donde ya él estaba y vemos que él estaba maquinando ya, él estaba luchando ya por convencer a todas las huestes celestiales, que son millones de millones, millares de millares, que más adelante vamos a ver el número de ángeles, que más o menos la Biblia nos da una idea del número de ángeles que existen en el cielo. Dice así, amados. Dice en el versículo 17, se enalteció tu corazón, el orgullo, la prepotencia por ese conocimiento, por esa belleza. Empezó él seguro a pensar, si yo soy tan hermoso, soy tan grande, tan poderoso, si todos los ángeles me siguen, me consultan para consultarlo a él, ¿por qué no puedo ser yo el líder? ¿Por qué yo no puedo dirigirlos a ellos? Si yo tengo la autoridad, tengo la sabiduría. Entonces me imagino que él en algún momento de la eternidad, él empezó a cuestionarse en su mente y decir, o pensar en su corazón y decir, ¿por qué no ser el líder de ellos? Entonces dice la Biblia y nos da este simbolismo, que él se enalteció en su corazón. Antes de la caída de cualquier persona, no solo de los ángeles, primero empieza el orgullo, el ego, la prepotencia, que es una lección práctica que nos enseña la Biblia con respecto a la caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Vea, entonces me imagino que no solamente la hermosura, como le digo, él vio que él era sabio, que era inteligente, que era protector, que era grande, que era hermoso, más que todos los ángeles que Dios había creado. Dios estaba orgulloso de él, muchos lo seguían. Entonces él empezó a reflexionar, a pensar en todos estos detalles. Y ahí fue donde él en algún momento dijo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no ser el Dios de todo? Y yo voy a mandar. Vemos esto que prácticamente esto a través de los siglos hemos visto que es lo que Satanás más quiere de la gente. Darle poder, darle autoridad, darle prepotencia, darle orgullo, darle sabiduría, una sabiduría falsa. Pero ya vemos que desde antes de la creación ya Satanás venía con estas características dentro de él. Versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que ya él venía maquinando.
Ya él venía pensando, ya él venía en su corazón reflexionando sobre todos estos detalles. Entonces dice sus maldades. O sea que vemos que la caída no fue prácticamente un deseo inmediato, no. Venía de un tiempo de atrás, ya él venía reflexionando. Es muy importante entender la caída de Lucero. Dice, amados, dice así, con la iniquidad de tus contrataciones, que ya acabamos de explicar, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 18, dice, de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿De cuál santuario está hablando? De su corazón. Acuérdense que la Biblia dice que nuestro cuerpo es un santuario, pero también está hablando de nuestro corazón. En su corazón, en el corazón, él empezó a maquinar, empezó a profanarlo. ¿Por qué? Porque empezó a sentir orgullo, empezó a sentir prepotencia, empezó a sentir ese deseo para que todos lo adoraran y le alabaran como a él, Dios de los ejércitos, le adoraran. Entonces ahí empezó a profanar el santuario que en este momento representa su corazón. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es una profecía mesiánica que se va a cumplir al final de los tiempos, cuando él sea humillado delante de toda la humanidad. Versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás. Vea qué importante. Y para siempre dejarás de ser. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que aquí vemos que en el futuro, porque esto es una referencia mesiánica del futuro, él va a ser humillado delante de toda la humanidad y mucha gente dirá, este fue el que distorsionó las naciones, este fue el que provocó todos los pecados de la humanidad, este fue el que sirvió de piedra de tropiezo de miles y miles y millones de personas. Y aquí nos da una referencia interesante que nos lleva a Apocalipsis 22, que más adelante vamos a ver como el final del Satanás, que a la luz de la Biblia vamos a estudiar. Y dice que, vean lo que dice, y para siempre dejarás de ser, o sea, Satanás va a dejar de existir. Satanás va a ser destruido al final de los tiempos. Y eso más adelante, cuando hablemos sobre el destino final de Satanás, que es uno de los temas que vamos a tocar, ahí vamos a ver qué le va a pasar a él al final de los tiempos. Entonces, vean qué importante que es, amados, esta porción de Ezequiel 28 al versículo 19, que le invito, amados, que lo vaya leyendo, que lo vaya estudiando, que vaya reflexionando sobre el origen de Satanás, sobre de dónde fue que empezó la rebelión cósmica, llamémoslo así, de Dios y Satanás. Amados, aquí a la luz de la Biblia, en Ezequiel 28, del versículo 1 al versículo 19, que usted puede leer entre semana, usted va a ir viendo cómo Satanás cayó. Conforme vayamos avanzando en estos estudios de angelología, vamos a ir aprendiendo muchas cosas con respecto a los ángeles. Muchas preguntas como, ¿qué pueden hacer los ángeles y qué no pueden hacer? ¿Qué límites tienen y qué límites no tienen? Preguntas como, ¿los ángeles pueden poseer animales, personas o cosas? Y la pregunta más grande de todas, ¿cuál será el final o el destino final de los demonios al final de los tiempos? Porque ellos también van a recibir su castigo. Y es un apartado que también vamos a estudiar en este tema de la angelología. Vamos a empezar, ya que vimos Ezequiel 28, para empezar con de dónde empezó, de dónde nació, de dónde vino, o el origen de Satanás que está en la Biblia. Mucha gente dice, no, en la Biblia no aparece el origen de Satanás o de la maldad. Y como usted acaba de verlo, Ezequiel 28 nos da una luz. También está en Isaías capítulo 14, versículo del 1 al 20, que usted también puede leer. Más adelante vamos a estudiar ese pasaje que es muy parecido a Ezequiel 28, que habla sobre la caída de Satanás, pero lo vamos a ver más adelante cuando toquemos un apartado, amados hermanos y hermanas, con respecto a demoniología, que es otro tema que vamos a tocar aquí en angelología. Aquí en angelología vamos a ver
ángeles buenos, como lo dije al principio, ángeles malos y los demonios caídos. Ahí cuando veamos demoniología vamos a ver qué puede hacer un demonio y qué no puede hacer un demonio, cuáles son sus límites, porque aunque usted no lo crea, aunque son espíritus, son seres creados por Dios, ellos tienen un límite y Dios les dio un límite y ellos hay cosas que no pueden hacer. Algo que usted y yo tenemos que entender, amados, es que Satanás no hace nada sin permiso de Dios. Hasta el día de hoy, él no puede hacer nada sin permiso de Dios. Él no puede. Y hay muchas referencias bíblicas al respecto y hay ejemplos muy bonitos en la Biblia que nos da una luz de qué puede hacer el diablo y qué no puede hacer el diablo, que más adelante lo vamos a analizar. Vamos a empezar, amados, ahora sí, desde ahora ya hicimos la introducción de dónde salió el diablo, cómo fue que cayó, cómo nació en él ese deseo de ser más que Dios, ser adorado, porque acuérdense que él fue el líder de los músicos de Dios, de los cánticos de Dios, que más adelante vamos a hablar sobre el coro celestial y cuál era el puesto que tenía Satanás. También vamos a ver cuáles rangos fueron los que cayeron con él, porque aunque la Biblia dice ángeles, que Juan, cuando escribe Apocalipsis, a él a todos le llamaba ángeles. Él no tenía un concepto de cuáles eran serafines, querubines, seres alados. Pero nosotros, a través de la palabra, amados, vamos a aprender esos rangos. El origen de su creación. El creador, ¿quién es? Dios, y lo vemos en Génesis versículo 1, y como lo vimos ahí en Ezequiel 28, ¿verdad? Que Dios fue el que los creó. Génesis 1 declara que Dios creó todas las cosas de la tierra, incluso al ser humano. Corona de la creación, que está hablando de la creación, no está hablando de los ángeles porque ya es un tema aparte. De aquí en Génesis 1 estamos hablando de el origen del ser humano. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está hablando de toda la creación, no. Está hablando del origen de la existencia humana. Entonces, porque ya vimos que anteriormente ya existían los ángeles. Significa que ya habían huestes de maldad en el universo, por ahí dando vueltillas, pero ahí estaban. Entonces ya en Génesis 1, ya Satanás ya andaba ahí, por ahí en el huerto, paseando y viendo cómo tentar al ser humano. ¿Cómo es que el hombre no estaba presente en el momento del acto creador? Porque lo vemos que fue hasta en el versículo 27 que nos da la Biblia, la pista, llamémosle así, de la creación del ser humano. Su creación es una cuestión de revelación. Esto fue solamente revelado por Dios. Dios es el que se dio a conocer al ser humano. Usted y yo no conocimos a Dios. Él se dio a conocer. Es muy importante entender esto desde el principio. La creación de los ángeles también nos ha sido declarada por Dios. Salmo 148. Versículo 2 al 5. Le invito, amados, que cada versículo que yo vaya exponiendo, usted lo lea. Cuando vea este estudio, este video, páuselo, apunte los versículos, vaya y léalos y estúdielos para que el concepto sea más amplio de lo que estamos hablando, amados, porque este tema de la angiología es bastante amplio y vamos a tocar bastante este tema con puntos para que usted no quede con ninguna duda y pueda ser resueltas todas esas dudas que usted tenga con respecto a los seres angelicales. Señala que los ángeles con todo su ejército y también el sol, la luna, las estrellas y la inmensidad de los cielos son producto de la creación ¿de quién? De Dios Padre. Juan 1 del 1 al 3 enseña que el Señor Jesucristo, el Verbo eterno, que significa el Logos, creó todas las cosas. Jesús actuó como agente creador, ya que todas las cosas por Él fueron creadas y fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho puede existir. Amados, hasta hoy vamos a dejarlo aquí en nuestro primer estudio de angiología, parte 1. Si Dios lo permite, más adelante vamos a seguir con la parte 2 de angiología. Le invito a que se suscriba a esta
página para que siga los estudios. Estaré subiendo otros estudios bíblicos para su bendición. Le habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Bendigo su hogar, bendigo su familia y donde usted nos escucha y nos deja entrar a su casa. Que tenga una hermosa semana de bendición. Bendiciones desde Costa Rica. Un abrazo.